Arizona, Estados Unidos de América, 2008. Esta es Judith Thompson, 32 años, y nunca imaginó que su vida cambiaría para siempre por las decisiones de un solo hombre. Judith había vivido toda su vida dentro de la comunidad de Warren Jeffs. Era una esposa fiel, una madre dedicada, una creyente sin dudas. Su matrimonio había sido arreglado como dictaban las reglas de la secta, y aunque no conoció el amor como lo haría en el mundo exterior, aceptó su destino porque le enseñaron que así debía ser. Pero un día, Warren Jeffs decidió que ella ya no le pertenecía a su esposo. Con una sola revelación divina, su matrimonio fue anulado, su hogar fue destruido, su esposo fue apartado. Judith fue entregada a Warren Jeffs como una de sus esposas, sin derecho a cuestionar, sin opción de negarse, porque en la secta, la palabra del profeta es la única que importa. Pero, ¿cómo pudo Warren Jeffs quedarse con las esposas de sus seguidores sin que nadie se opusiera? ¿Por qué los hombres de su comunidad permitieron que les arrebataran a sus propias esposas? ¿Pudieron huir las mujeres como Judith Thompson de su destino impuesto? ¿Cómo sigue operando su influencia, incluso después de su arresto? Lo que estás a punto de descubrir es la historia de una secta donde el amor, el matrimonio y la fe fueron usados como herramientas de control absoluto. Hoy, vamos a profundizar en la historia de Warren Jeffs, su ascenso al poder, y cómo aún, a pesar de estar tras las rejas, su influencia persiste en quienes creen en él. Comencemos. Warren Jeffs no es solo un nombre en la historia de las sectas, es la representación del fanatismo llevado al extremo. Nacido en 1955, se crió en el núcleo de una comunidad que consideraba la poligamia no solo una tradición, sino un mandato divino. Su padre, Rulon Jeffs, era el líder de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, una rama radical de la Iglesia Mormona original. Cuando Rulon murió en 2002, Warren tomó el control absoluto, instaurando un régimen donde él era la única voz que importaba. La FLDS se autoproclama heredera de la verdadera fe mormona, pero a diferencia de la Iglesia oficial, que renunció a la poligamia en 1890, esta secta la considera el pilar de su doctrina. Para sus seguidores, la poligamia no es una opción, sino la clave para la salvación. Creen que un hombre debe tener al menos 3 esposas para alcanzar el cielo, y que su estatus en la eternidad depende del número de mujeres e hijos que tenga en la tierra. Bajo el liderazgo de Jeffs, este principio se convirtió en una herramienta de control absoluto. No solo decidía cuántas esposas podía tener cada hombre, sino también cuándo y con quién debían casarse. Los matrimonios no eran acuerdos entre personas, sino órdenes directas de su profeta. Si un hombre perdía el favor de Jeffs, perdía también a su familia. Si una mujer se rebelaba, la comunidad la consideraba una traidora. Para justificar estos abusos, Jeffs utilizó la misma táctica de los líderes sectarios a lo largo de la historia: proclamarse el único intermediario entre Dios y sus seguidores. Cualquier duda era un pecado. Cualquier desobediencia era un castigo seguro. Con este poder absoluto, no solo consolidó su reinado, sino que convirtió a toda una comunidad en prisionera de su voluntad. Lo que comenzó como una creencia religiosa terminó convirtiéndose en un sistema de esclavitud emocional, donde hombres y mujeres vivían con miedo de desafiar al líder que, según ellos, hablaba con Dios. Lo más aterrador no fue su ascenso, sino la lealtad ciega que aún hoy mantiene, incluso tras haber sido desenmascarado y condenado. Pero esto es solo el principio. En los próximos minutos de este video revelaremos con máximo detalle, así que quédate hasta el final. Con solo esa pequeña info que te hemos dado, seguro te estás preguntando: ¿cómo Warren Jeffs convirtió la fe en miedo? El 8 de septiembre de 2002, la muerte de Rulon Jeffs dejó un vacío de poder en la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pero su hijo Warren no estaba dispuesto a dejar que la comunidad decidiera quién sería su nuevo líder.
Desde años antes, ya se había posicionado como la única voz que hablaba en nombre de su anciano padre. En cuanto Rulon falleció, Warren hizo un anuncio inapelable. Dios le había elegido como el nuevo profeta. Para sellar su autoridad, hizo algo impensable. Declaró que, como su padre había sido el líder divino, todas sus esposas ahora le pertenecían. Más de 60 mujeres pasaron a ser suyas de la noche a la mañana, sin importar su edad ni su voluntad. Nadie en la comunidad se atrevió a desafiarlo. Pero esto era solo el principio. Warren Jeffs no se conformaría con el poder que había heredado. Iba a reescribir las reglas del juego. Reestructuración matrimonial, separando familias en nombre de Dios. Poco después de tomar el control, Jeffs hizo su primera gran jugada. Declaró que Dios le había revelado que algunos hombres eran indignos de sus esposas e hijos. Como castigo, estos hombres fueron excomulgados, sus familias reasignadas y su existencia borrada de la comunidad. De la noche a la mañana, esposas fueron separadas de sus maridos, hijos fueron entregados a nuevos padres, y los expulsados quedaron sin hogar, sin familia y sin futuro. Este método no solo reforzaba su poder, sino que enviaba un mensaje aterrador. En la iglesia fundamentalista, tu vida podría cambiar en cualquier momento si no obedecían ciegamente al profeta. Para las jóvenes, la situación era aún más oscura. A partir de la pubertad, eran forzadas a casarse con hombres mucho mayores, muchas veces familiares cercanos. No tenían derecho a elegir ni a cuestionar, porque hacerlo significaba condenarse al infierno. La religión como arma de terror. Jeffs no solo controlaba los matrimonios, sino la mente de sus seguidores. Implementó tácticas brutales para asegurarse de que nadie escapara de su dominio. Miedo al destierro. Si alguien desobedecía, era excomulgado y perdía a su familia. Miedo al infierno. Dudar del profeta era dudar de Dios, y la condena eterna era la consecuencia. Aislamiento total. Nadie recibía educación externa ni acceso al mundo real. La secta era su única realidad. Con estas reglas, Warren Jeffs dejó de ser un simple líder religioso. Se convirtió en un dictador absoluto. Lo que vendría después haría que su control sobre la iglesia alcanzara niveles aún más siniestros, ya que usaría el nombre de Dios en vano para arruinar matrimonios. Dios me ha hablado. El robo de esposas. Para Warren Jeffs, la poligamia no era solo una práctica religiosa, era una herramienta de control absoluto. A diferencia de su padre, que permitía que los hombres de la comunidad mantuvieran a sus esposas mientras siguieran las reglas, Jeffs fue mucho más lejos. Comenzó a recibir supuestas revelaciones divinas, en las que Dios le indicaba quién debía quedarse con qué esposa. Los matrimonios en la comunidad no eran acuerdos entre dos personas, sino asignaciones hechas por el profeta. Pero bajo el mandato de Jeffs, la estabilidad de cualquier familia podía desmoronarse de un momento a otro. Si un hombre perdía el favor del profeta, perdía a sus esposas e hijos de inmediato. No había explicaciones, solo la orden de Dios. Uno de los casos más impactantes fue el de L., antes mencionado Merrill Jessop, un alto miembro de la comunidad que durante años había sido leal a la FLDS. Cuando Jeffs consolidó su poder, recibió una revelación que indicaba que Merrill ya no era digno de sus esposas. En un solo día, perdió todo. Sus mujeres fueron reasignadas a otros hombres más cercanos al líder, y sus hijos fueron entregados a nuevas familias. Esto no solo servía para castigar la desobediencia, sino que también creaba un estado de paranoia constante. Ningún hombre podía sentirse seguro en su matrimonio. Todos sabían que, si caían en desgracia, su familia sería arrancada de sus manos y entregada a otro. Pero los hombres no eran las únicas víctimas. Las mujeres tampoco tenían elección. Si una esposa se oponía al reasignamiento, era considerada rebelde y condenada al exilio o al castigo eterno. No tenían a dónde ir, ya que el mundo exterior era visto como una tierra de pecado.
El miedo las mantenía sumisas. ¿Cómo Jeffs hizo creer a sus seguidores que era infalible? Para que este sistema funcionara, Jeffs tenía que asegurarse de que nadie lo desafiara. No bastaba con el miedo al destierro. Tenía que moldear la mente de sus seguidores hasta el punto de que aceptaran sus órdenes sin cuestionarlas. Desde niños, los miembros de la FLDS eran educados con una sola verdad. Warren Jeffs era la voz de Dios. Se les enseñaba que él tenía el poder de decidir quién entraba al cielo y quién ardería en el infierno. Cada sermón reforzaba esta idea. Jeffs hablaba con voz suave, pausada, pero con un mensaje brutal. Obedéceme o arderás por la eternidad. Sus seguidores no tenían derecho a interpretar la Biblia ni a buscar respuestas por su cuenta. Solo él podía revelar la voluntad de Dios. Este lavado de cerebro era tan profundo que, cuando una familia era destrozada por sus órdenes, no se rebelaban, sino que creían que estaban siendo castigados por sus propios pecados. Si un hombre perdía a su esposa, pensaba que era su culpa por no haber sido lo suficientemente puro. Si una mujer era obligada a casarse con un hombre mayor, aceptaba que esa era la voluntad divina. Pero la manipulación no terminaba ahí. Jeffs también aislaba a su comunidad del mundo exterior. Prohibió la televisión, la radio e incluso la educación convencional. Nadie podía leer nada que no fuera aprobado por la FLDS. Creó una burbuja donde él era la única fuente de verdad. La nueva poligamia. Jeffs y su red de control absoluto. Si bien la iglesia siempre habían practicado la poligamia, Jeffs la transformó en un arma de dominación total. Antes de su liderazgo, los matrimonios múltiples eran vistos como una forma de elevar el estatus de un hombre dentro de la comunidad. Pero bajo su mandato, la poligamia se convirtió en un sistema de premios y castigos. Los hombres más leales a Jeffs eran recompensados con más esposas jóvenes. Los que caían en desgracia, las perdían todas. De esta forma, el profeta no solo controlaba los matrimonios, sino que también determinaba el poder de cada hombre dentro de la comunidad. Mientras más esposas tenía un hombre, mayor era su estatus. Pero había una trampa. Todas esas esposas seguían siendo propiedad del profeta. En cualquier momento, Jeffs podría decidir que su revelación había cambiado y reasignarse a otra persona. Con este sistema, nadie tenía seguridad, nadie tenía derechos, y todos vivían en un estado de sumisión absoluta. La poligamia ya no era solo una creencia religiosa, era una cadena invisible que ataba a cada miembro que creía en el poder de Warren Jeffs. Pero el final de este criminal está más cerca de lo que crees. Las investigaciones del FBI, un secreto oscuro expuesto. La caída de Warren Jeffs no comenzó con su arresto, sino con las exhaustivas investigaciones que comenzaron años antes. Tras recibir varias denuncias sobre abusos dentro de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el FBI inició una investigación que destaparía un sistema de explotación, control y abuso que operaba en el corazón de la secta. Lo que inicialmente pareció ser una comunidad religiosa aislada y protegida, se transformó en el epicentro de un escándalo de abusos y manipulación, afectando a cientos de personas, incluyendo mujeres y menores de edad. Las investigaciones comenzaron cuando se filtraron pruebas que indicaban que Warren Jeffs estaba forzando a menores a casarse con hombres mucho mayores, y que él mismo estaba involucrado en estos matrimonios. Lo más impactante fue que, en muchos de estos casos, las niñas tenían menos de 14 años. A medida que se fueron acumulando testimonios, quedó claro que Jeffs utilizaba su posición de líder espiritual para manipular a las familias y hacer que aceptaran estos matrimonios, presentándolos como una orden divina. La presión sobre Jeffs aumentó cuando los testimonios de mujeres que habían escapado de la secta empezaron a contar sus historias de abuso físico, psicológico y sexual. Muchos ex-miembros revelaron que Jeffs redefinió el concepto de poligamia en su comunidad, imponiendo su voluntad a través de una ideología distorsionada de lo que él consideraba la verdadera voluntad de Dios.
El FBI, junto con la policía local, intensificó sus esfuerzos para recopilar pruebas más sólidas de sus crímenes. El fugitivo, Warren Jeffs, escapa de la justicia. Antes de su captura, Warren Jeffs fue uno de los fugitivos más buscados por el FBI. Tras el inicio de las investigaciones, Jeffs se dio cuenta de que el cerco se estrechaba a su alrededor y decidió huir. Durante varios años, se movió de un lugar a otro, refugiándose en diferentes estados y cambiando su apariencia para evadir la captura. En su huida, Jeffs contaba con el apoyo de algunos de sus seguidores más leales, quienes lo ayudaban a mantenerse en el anonimato. La secta, aunque aislada en gran medida de la sociedad exterior, tenía una red de apoyo sólida que protegía a Jeffs, incluso cuando su estatus como líder religioso se veía cada vez más comprometido. Durante su tiempo como fugitivo, Jeffs seguía siendo considerado por muchos de sus seguidores como un profeta inquebrantable, por lo que se hizo casi imposible para las autoridades obtener información precisa sobre su paradero. La fuga de Jeffs puso en evidencia la influencia y el control absoluto que ejercía sobre sus seguidores, quienes no solo lo veían como un líder espiritual, sino como una figura insuperable. A pesar de los 1001 esfuerzos de Jeffs por mantenerse oculto fueron fracasados, el FBI finalmente dio con él en 2006, cuando fue arrestado en un control de tráfico en Nevada. Su captura representó un cambio crucial en la lucha por la justicia, ya que las autoridades ya no tendrían que enfrentarse solo al hombre, sino al sistema de control que había creado a su alrededor. El juicio. La verdad sale a la luz. En 2007 comenzó el juicio de Warren Jeffs, un proceso judicial que captó la atención de todo el país. Durante el juicio se presentaron pruebas impactantes que confirmaron las peores sospechas. Jeffs no solo había forzado a niñas menores de edad a casarse con hombres mucho mayores, sino que también había abusado sexualmente de ellas en múltiples ocasiones. Las pruebas eran tan contundentes que el fiscal acusó a Jeffs de ser un predicador que había desviado la religión hacia un culto de abusos. El juicio también expuso cómo Jeffs utilizaba el miedo y el control para mantener a sus seguidores bajo su dominio. Varias de las mujeres que habían escapado de la secta testificaron sobre cómo Jeffs las había manipulado emocionalmente, convenciendo a sus familias de que sus decisiones eran el mandato de Dios. Detrás de esta fachada religiosa se encontraba un hombre que abusaba de su poder de manera despiadada, sometiendo a las mujeres a una vida de sufrimiento y opresión. En 2011, después de varias semanas de testimonios y evidencias presentadas en la corte, Warren Jeffs fue sentenciado a cadena perpetua por su participación en los abusos y en el tráfico de menores. Esta condena no solo fue un alivio para las víctimas, sino también un mensaje claro de que el abuso en nombre de la religión no sería tolerado. La grabación secreta. Una revelación escalofriante. Uno de los momentos más escalofriantes del juicio fue cuando se presentó una grabación secreta en la que Jeffs dirigía una ceremonia religiosa con menores de edad. En la grabación, Jeffs ordenaba que las niñas fueran entregadas a hombres mayores como parte de lo que él llamaba la voluntad divina. La frialdad con la que hablaba y la normalización de estas prácticas tan aberrantes dejaron a los oyentes atónitos. En la grabación, Jeffs imponía la idea de que estos matrimonios eran sagrados y que las niñas debían aceptar ser entregadas a hombres que, en muchos casos, podrían ser sus propios abuelos. Esta grabación fue clave para exponer aún más la naturaleza del abuso que ocurría dentro de la secta. La gravedad de la situación llevó a que el juicio de Jeffs fuera seguido de cerca por los medios de comunicación y a que se generara un debate sobre los límites de la religión y el abuso de poder dentro de comunidades cerradas. La grabación, junto con los testimonios de las víctimas, contribuyó enormemente a que por fin se fuera tras las rejas. Pero realmente cayó. La persistente lealtad a Warren Jeffs. A pesar de estar tras las rejas, aún existen personas que siguen creyendo en su mensaje, que lo veneran como un profeta y continúan defendiendo su legado. La caída de Jeffs no fue simplemente la caída de un hombre,
sino el inicio de un fenómeno complejo y desconcertante: la lealtad inquebrantable de aquellos que aún creen en él, a pesar de la magnitud de los crímenes por los que fue condenado. El imperio de Jeffs, un líder espiritual inquebrantable. Para comprender por qué muchos siguen siendo fieles a Warren Jeffs, incluso después de todo lo que ha ocurrido, es fundamental entender la profunda influencia que Jeffs tenía sobre sus seguidores. Como líder de la FLDS, Jeffs se posicionó no solo como un líder religioso, sino como la voz directa de Dios en la tierra. Durante años, manipuló y controló a miles de personas, inculcándoles una fe ciega en su palabra y en sus decisiones. Para muchos miembros de la secta, cualquier intento de cuestionarlo era interpretado como una traición a la voluntad divina. Por eso, cuando Jeffs fue arrestado y procesado, su caída no solo fue una tragedia personal, sino que puso a prueba la estructura misma de la secta. A pesar de las evidencias que demostraron su culpabilidad, los seguidores más devotos de Jeffs siguen considerando que su condena es un acto de persecución religiosa. Para ellos, su encarcelamiento no representa la justicia, sino una injusticia alimentada por fuerzas externas que no comprenden o valoran la santidad de su causa. Este fenómeno no es exclusivo de la FLDS, sino una característica común en muchos cultos y movimientos donde los líderes son elevados a una posición de adoración casi divina. La figura de Jeffs permanece como un símbolo de autoridad suprema, y la fe en su palabra sigue siendo el pilar sobre el cual muchas de estas personas construyen sus vidas. La lealtad inquebrantable. Creer a pesar de todo. Warren Jeffs se encuentra cumpliendo su condena en una prisión, pero su figura sigue siendo venerada por un grupo significativo de seguidores. En lugar de aceptar su caída, muchos de ellos han profundizado aún más su devoción. Esto se debe en gran parte al poder psicológico que Jeffs ejerció sobre sus adeptos durante años. A través de su manipulación, Jeffs inculcó una mentalidad de nosotros contra el mundo, convenciendo a sus seguidores de que cualquier crítica hacia él era en realidad una manifestación de la persecución de los enemigos de Dios. En este contexto, el proceso judicial que lo condenó se percibe como un ataque a la verdadera fe y justicia divina. La lealtad a Jeffs está tan arraigada que algunos miembros de la secta continúan viviendo según sus enseñanzas, rechazando la idea de que él haya cometido delitos. Incluso en la prisión, Jeffs sigue recibiendo cartas y mensajes de apoyo de personas que consideran que sus enseñanzas siguen siendo la única verdad. De hecho, muchos seguidores creen que su condena fue parte de un plan divino para probar su fe y dedicación a Dios. Esta creencia en la infalibilidad de Jeffs es tan fuerte que algunos miembros de la secta han abandonado sus hogares, sus familias e incluso su propio bienestar, convencidos de que Jeffs sigue siendo el verdadero profeta. ¿Un líder caído o un mártir? Para algunos, la caída de Warren Jeffs no es vista como un fracaso o un colapso moral, sino como una prueba de sacrificio que refuerza aún más su estatus de líder espiritual. Esta percepción de Jeffs como mártir de la fe se ve reflejada en su continuo poder sobre sus seguidores. Si bien algunos se han alejado de la secta tras su encarcelamiento, una gran cantidad de miembros sigue creyendo que el tiempo y las circunstancias revelarán que Jeffs fue injustamente condenado y que su interpretación de la religión es la única correcta. Para ellos, las acusaciones de abuso y manipulación son simplemente un intento de desacreditar lo que consideran una misión divina. Este fenómeno de seguir venerando a un líder condenado puede ser explicado a través de varios principios psicológicos, como la disonancia cognitiva, en la que las personas se aferran a sus creencias incluso cuando se enfrentan a evidencia contraria. Para los miembros de la FLDS que continúan siguiendo a Jeffs, la alternativa a aceptar que su líder era un criminal sería una amenaza existencial que pondría en duda toda su visión del mundo. En lugar de enfrentarse a esta crisis, prefieren seguir creyendo que Jeffs está siendo perseguido por una sociedad corrupta que no entiende la verdad divina. El futuro de la FLDS.
la resistencia de una comunidad aislada. A pesar de la condena de Jeffs y los esfuerzos del gobierno para desmantelar su imperio, la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días sigue existiendo. La secta ha pasado por varias transformaciones a lo largo de los años, adaptándose a las circunstancias y, en algunos casos, reorganizándose bajo nuevos líderes. La doctrina fundamentalista que Warren Jeffs predicó sigue siendo la piedra angular de muchos de sus seguidores. La comunidad FLDS continúa siendo resistente y aislada, con muchos de sus miembros viviendo en comunidades cerradas, donde se evitan las interacciones con el mundo exterior. Mientras algunos se han alejado y otros han decidido desafiar las enseñanzas de Jeffs, muchos siguen fieles a la idea de que su líder algún día será vindicado y su misión cumplida. Para aquellos que lo siguen, la caída de Jeffs no representa su derrota, sino un desafío más que superar. En sus mentes, Jeffs no es un criminal, sino un profeta injustamente perseguido, lo que refuerza la idea de que su caída fue parte de un plan divino. La lealtad a su figura sigue viva, y muchos en la comunidad FLDS continúan viviendo bajo su influencia, incluso si él permanece en prisión. Su historia nos recuerda que, en algunos casos, la fe ciega puede ser más poderosa que la realidad misma. ¿Para ti realmente cayó Warren Jeffs? Aunque la justicia lo alcanzó, su influencia sigue viva para muchos. Si este tema te sorprendió, no olvides suscribirte y activar la campanita para más videos impactantes. Dale like y compártelo si crees que esta historia debe ser conocida. Y si quieres descubrir más sobre figuras controvertidas y secretos oscuros, sigue explorando nuestros otros videos. Nos vemos en el próximo.